que estas otras violencias se muestren. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué es el racismo? Para mí el racismo es una estructura que hace que las personas basadas en la condición de su piel no puedan explotar las capacidades o no puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Entonces, el problema es que en Colombia, cuando nosotros pensamos en racismo, solamente pensamos en el racismo que se ve. Y es el, me gritaron negro en la calle, me pegaron por ser negro. Pero es que en Colombia estos casos de racismo no son tan frecuentes. Hay que tener en cuenta que algo que pasa en muchas sociedades latinoamericanas, a diferencia de las sociedades anglo, es que acá el racismo se dio de forma diferente, acá el racismo se expresó en procesos de mestizaje. Entonces, debido a los procesos de mestizaje, las formas de los racismos acá son más, como por decirlo, por debajo de la mesa, menos en la cara, que en las sociedades anglo, donde la segregación era mucho más evidente. Ahora bien, esto no quiere decir que acá el racismo no fuera igual o peor que allá. Eh, ay, me silencié yo misma. Angie, me parece muy interesante lo que dices, ya que se puede tener muy en cuenta que esto va muy de la mano con el microracismo, que es eso que nos hablas de un racismo camuflado, pero sigue siendo igual de dañino. Y se ve mucho en estas sociedades que se creen muy avanzadas, pero siguen permitiendo estos actos, aunque ya no se les da la misma como el mismo auge cuando se producen, sino que se hace de forma más camuflada, pero sigue siendo igual de violenta. Entonces, hace falta también darle la importancia a estos actos y no pasarlos por alto. Mira que pues yo iba a decir, aportando un poco a lo que estaban diciendo nuestras invitadas, pues cuando yo estaba pequeña solía pensar que el racismo era simplemente esta parte de hacer los chistes, eso que llamamos chistes, o tener esos prejuicios de, por ejemplo, que los ladrones son negros, que, no sé, cosas de distinto tipo que por años se han repetido y se han multiplicado en la sociedad y que han hecho tanto daño. Pero cuando entras a la universidad, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a leer, te das cuenta que abarca mucho más. Entonces, por lo menos en las últimas lecturas que tuve a lo largo de mi carrera, me daba cuenta que el racismo no era solo eso, que el racismo también era una estructura, que el racismo también hacía parte de eso que permitía que en mi país los pueblos más pobres estuvieran precisamente donde está la mayor parte de comunidad afro del país. Entonces, como que, ¿por qué siempre eran estas personas las que estaban en las peores condiciones? ¿Por qué eran ellos los que no podían acceder a la educación? Eso también es racismo. Pero muchas veces no hablamos de esto, ¿cierto? Porque eso pasa como desapercibido, eso es un poco más bien implícito, aunque está a la vista de todo el mundo, y porque se excusa en que, no sé, en que, es que pues así se construyó el país o simplemente así funciona, pero no nos detenemos en el tiempo. Y ahí es donde hablaban de lo de la importancia de los procesos aquí en Colombia y lo que pasó con la colonia, ¿no? No podemos negar que a partir de eso que nosotros vivimos, pues también se conforma el país, se conforman unos estereotipos, unas ideologías y unas dominaciones. Y todo esto, pues a su vez, incrementa lo que significa el racismo. Entonces, creo que es como un concepto que está para mí en constante construcción, no sé si para ustedes, y pues no, eso es como lo que tenía por decir. Sebas. Bueno, pues yo iba a decir que Angie mencionó algo muy importante, y claramente Natalia también, que es que el proceso que se vivió en Colombia, dado la formación de la sociedad que conocemos hoy en día, que pasó por el tema de la colonización, que trajeron a incluso reyes afro de África para acá a trabajar, a esclavizarlos y demás cosas. Nosotros no vemos, como dijo Angie, esa violencia racista directa, que es la que normalmente se ve, o la que más se puede hacer notar. Sin embargo, vivimos en Cali, que por ejemplo es una ciudad donde es la segunda ciudad con más población afro
en América Latina, si no estoy mal. Suramérica nos acaba de corregir uno de nuestros oyentes en Facebook. En Latinoamérica, vení, pero no, eso me queda como raro, porque es que él me dice que en Latinoamérica es de Estados Unidos, corrijo, y Latinoamérica no incluye Estados Unidos. Cali sí es la segunda ciudad con mayor población afro en Latinoamérica. La primera ciudad con mayor... la primera ciudad con mayor población afro es Salvador de Bahía, en Brasil. Ok, entonces yo creo que de pronto nuestro oyente nos hizo esta precisión en Facebook, pero seguro nos entendió mal, porque ahora que caigo en cuenta, pues Sudamérica y Latinoamérica vienen siendo lo mismo. Entonces, como que sí hace... Históricamente hablando. Sí. Retomando la idea, gracias Angie y Geraldine por esa precisión. Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica con más población afro. Sin embargo, yo en lo personal veo que la mayor cantidad de barrios pobres de la ciudad que normalmente se encuentran en la villa ciudad de Cali son barrios donde la mayoría son afro y son personas que viven del día a día, son personas que no tienen una oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque no reciben una correcta educación, porque no reciben las oportunidades necesarias. Y eso es algo que no se ve porque ¿quién revisa, por ejemplo, que la cantidad de personas que vayan a un colegio sean afro o no sean afro? Nadie revisa eso. Nadie revisa que estos barrios tengan una cobertura de educación alta. Otro ejemplo que yo veo es que, listo, digamos que la educación se puede dar independientemente del lugar, pero por ejemplo, ¿cuál es la calidad de educación que recibe una persona, digamos, de Bogotá, que donde la mayoría de la población es blanca, por así decirlo, y cuál es la calidad de educación que recibe la gente que vive en el Chocó? Entonces, es precisamente ver ese tipo de cosas que afectan a la sociedad, pero que no se de manera directa. No es que le estén pegando a los niños por ser afro, no es que le estén insultando por ser afro, sino que le están dando una menor calidad de educación, menos educación, simplemente por considerar que son comunidades que no valen la pena, por así decirlo, educarlos. Y que lo consideran por el mismo estereotipo, o no sé qué piensa, por ejemplo, Natalia y Angie, de que por siglos ellos han estado en esta situación, entonces no van a cambiar o no van a mejorar. Natalia, por ejemplo, no sé qué quieras decir al respecto. Bueno, de todo lo que han dicho tengo varias cosas por decir. Primero es que, digamos, el ejemplo más claro de que este racismo es estructural, como ustedes lo decían, es que solo hasta la Constitución del 91 se reconocieron a las poblaciones étnicas. La esclavitud hacia los negros se abolió completamente en Colombia en 1851. Pero fue como, bueno, ustedes van a ser libres, pero miren a ver cómo se defiende. Esta libertad no vino acompañada de reparación, esta libertad no vino acompañada de educación, esta libertad no vino acompañada de absolutamente nada. Y de hecho, esa era una de las maneras que utilizaban pues estos amos blancos para, digamos, retener o convencer a los esclavos, o mejor dicho, a las personas esclavizadas, porque ellos no eran esclavos, eran personas negras que fueron esclavizadas. Y esta era una de las maneras que utilizaban para mantenerlos en esta posición, y era, ¿qué gana usted con ser libre si aquí tiene techo, comida y demás? Entonces se acaba la esclavitud, pero miren a ver qué hacen. Entonces, si nos ponemos a ver qué pasa, en 1851 pues son 170 años, que eso es como decir ayer, en términos pues, de la historia de la humanidad. 170 años son como 3 o 4 generaciones, o sea que posiblemente mi tatarabuela fue esclava. Entonces pensar en eso es muy fuerte, y claro que hemos avanzado y claro que hemos dado pasos, pero ese racismo sigue ahí. Como decía Angie ahora, tal vez no sea tan evidente, aunque yo diría que no es que no sea evidente, sino que lo hemos naturalizado, porque realmente es evidente. Yo diría que el problema es realmente eso, no que se vea o no se vea, sino que lo naturalizamos. Hay una diferencia entre Estados Unidos, que digamos que es del país que hemos estado hablando ahora, pues a raíz de lo que pasó con George Floyd, y Colombia, y es que en Estados Unidos la segregación fue legal hasta los 60, si no me equivoco, o sea, hasta hace muy poco, y en Colombia la segregación nunca fue legal, pero siempre estuvo ahí. O sea, estaba como no había una ley, exacto, no había una ley que dijera es que usted como negro no puede estar, pero la misma sociedad se encargaba de segregar, y la misma sociedad se encargaba de decir, porque este negro está aquí, es muy raro,
que este negro esté en la universidad, que este negro ocupe esta posición. Entonces, aunque no era legal, yo sí creo que la cosa es que no es que sea implícita, sino que la naturalizamos. Para mí sí está, sí es evidente, sino que todos, incluso nosotros mismos como personas negras, muchas veces somos testigos de actos y actitudes y situaciones racistas, pero pues toda estas ideas que nos han metido en la cabeza también hacen que uno a veces como que las pase o sea consciente de ellas y no diga nada, pero ese es el problema, que si seguimos, algo que han dicho mucho ahora es que no basta simplemente con no ser racista, sino que hay que ser abiertamente antirracista. Entonces, si ves una situación de racismo, di que está mal. Entonces, hay que decir que está mal para que todos vayamos juntos construyendo pues este paso hacia el término del racismo. Angie. Ahorita que Natalia hablaba de que la segregación nunca fue legal en Colombia, pero siempre estuvo ahí, me recuerda mucho la constante que hay en Cali de los políticos, de que Cali son dos ciudades. Una cosa es el distrito y otra cosa es el resto de la ciudad. Y entonces, partiendo de ahí, aunque la gente no le gusta admitir, eso es verdad. Cali son dos ciudades. La atención que se le da a las personas que viven en el distrito, la mayoría negras, no es la misma atención ni programas que se les da a las personas que viven antes de la autopista Simón Bolívar o antes de la ciudad de Cali. ¿Y qué pasa? Es que desde la misma conformación de los barrios de Cali se ven esos procesos de segregación. Cuando estaba revisando sobre la historia pues, del Valle y de Cali, nos damos cuenta de que a nivel macro, en Cali se empiezan a interesar por Buenaventura porque los CEDER necesitaban un ferrocarril que llegara hasta allá para poder sacar su caña de azúcar. Y ese fue el interés que le veían a Buenaventura. Necesitamos sacar esta caña de azúcar para producir. Y lo de la parte del oriente de Cali, a diferencia de barrios que tienen como niveles similares en pobreza, pero que la conformación demográfica es diferente, como si lo es que hacia la zona del oriente se establecieron desde los 40 durante la época de la violencia, 60 y 70, personas que venían de las riberas de los ríos, en las zonas rurales, en toda esta zona de la frontera del Valle y el Cauca, la mayoría negros. Entonces empiezan a crecer los asentamientos ilegales. Haciendas. Sí, porque toda esa zona era hacienda. Entonces empieza como la invasión de las haciendas, los dueños de las haciendas pues no hacen nada o se retiran, luego llegan los políticos, legalizan los barrios y entonces hay como un quiebre entre la planeación de Cali que solamente llegaba hasta la Simón Bolívar y todo lo que se estaba creando así de esa zona que nunca fue atendido sino era época electoral. Y entonces hay un quiebre en la forma en la que se planea la ciudad. La ciudad, al planearse solamente hasta la Simón Bolívar, queda propensa a estas segregaciones. Y ahora vemos los efectos de la falta de planeación de eso. Vemos que, por ejemplo, entre las comunas 18 y 19, la calidad de educación, o bueno, los colegios per cápita son muy pocos. Aparte de que con las nuevas, ¿cómo se puede decir eso? Con las nuevas manifestaciones de la sociedad, o sea, narcotráfico, violencia, pandillas, los barrios que quedan vulnerables, más vulnerables son los de esa zona de la ciudad. Y entonces, ¿qué hacen las pandillas? ¿Qué hacen el narcotráfico? ¿Qué hace todas estas cosas ilegales? Llegan a donde el Estado no está. Y es increíble que pase en una ciudad tan progresista, tan moderna, entre comillas, como Cali. Y entonces uno queda viendo. Si eso pasa en las zonas urbanas, que si eso pasa en las zonas mayoritariamente negras, de zonas urbanas, de una ¿qué capital pasará entonces? En una capital de departamento, la tercera ciudad más importante de Colombia, ¿qué se puede esperar de las personas que todavía siguen en las riberas de los ríos? O en por ejemplo, Si acá no llega el o Estado, ¿qué se puede pasar allá? Y pasa en ciudades grandes como Buenaventura, que son mayoritariamente negras, el Estado simplemente deja de estar. El Estado nunca ha estado, vaya a la redundancia. Y
También pasa que se repite el ciclo. La falta de presencia estatal, la falta de oportunidades, la falta de conexión entre las ciudades, entre las veredas y entre los pueblos, especialmente los pueblos afro, hace que se repitan los ciclos de desplazamiento. Las personas de las zonas rurales llegan a la ciudad. En las ciudades se enfrentan con la pobreza, los asentamientos ilegales. Acá les toca escoger entre vender su voto para legalizar el terreno que tienen o simplemente seguir siendo abandonado por el Estado. ¿Qué toca escoger ahí? Es como escoger entre lo peor de dos males. Y entonces una y otra vez se van repitiendo las cosas y es increíble porque se supone que la ciudad de Cali se piensa a sí mismo como una ciudad multicultural, pero es este mismo multiculturalismo con el que se pregona el que le impide ver las falencias que tienen la atención de la población afro y las poblaciones indígenas. Otra cosa es que la falta de acceso a oportunidades de educación accesible, porque la cosa es que en Cali no hay universidades, no, es que las universidades son muy caras en Cali. Hace que nada más 18% de las personas negras en Cali puedan acceder a educación superior. Y esto contribuye a que en Colombia, en promedio, una persona para salir de la pobreza necesite 12 generaciones. Y esto es 12 generaciones en una persona que vive en una zona urbana. Entonces, y comparando sí, esto con lo que hablaba ahora Natalia, de que apenas son unas más o menos 4, 5, máximo 6 generaciones las que hemos pasado desde todo este proceso en donde las personas afro eran consideradas esclavas en Colombia. ¿Qué podemos esperar? Si son 12 para salir de la pobreza. En una zona urbana, ¿no? En la zona urbana. Ahora imagínate. En la zona urbana. Antes de que se diga algo, quería resaltar como unas palabritas que me parecieron cruciales y es, primero, el término de lo multicultural. Creo que ahí hay que detenernos un poco también en la discusión más adelante, porque como lo dijo Angie, es un término que ha permitido ciertas cosas que pasamos por alto y que nos excusamos en él. O sea, es un término que hay que verlo con una lupa, porque no significa que todos seamos iguales, por el contrario, siento yo que ha marcado muchas diferencias, pero que se escuda en la palabra y en lo que significa esta. También quisiera detenerme como hablamos de lo que fue la colonia y la esclavitud, y dimos un ejemplo de cómo funcionaba esta. Natalia lo dijo muy bien, es esta situación en la que les dicen, listo ya, ustedes no son esclavos, pero miren a ver qué hacen, ¿cierto? Y luego dependen de nosotros porque no tienen que comer, no tienen dónde trabajar. Y si nos vamos a un barrio, si nos vamos a esa situación que puso Angie, cientos de años después, en donde está esta persona que se fue refugiada a una tierra, pero por el conflicto armado interno que sufrimos, le tocó salir de allá porque pues lo iban a matar y porque no tenía oportunidades, y llega a una ciudad. ¿Y qué pasa? Tampoco tiene nada, ¿cierto? Entonces vuelve y depende de esa persona, vuelve y depende de ese otro. Y entonces ya no existe la esclavitud. No en términos legales como tal. Pero si lo vemos así, en un ejemplo, yo creería que sí existe la esclavitud. Porque es que esa persona tiene que esclavizarse a ese otro que le va a decir por quién tiene que votar, cómo tiene que trabajar, cuántas horas tiene que trabajar, cuánto le va a pagar, y si no le gusta, de malas, vaya consiga. ¿Y en dónde va a conseguir? ¿Y dónde se va a educar? Se repite el proceso, aunque estamos en una década diferente a la de hace 160 años. Entonces son dos cosas que quiero como enfatizar de esta primera parte de lo que hemos hablado. Sebas. Quisiera Sí, cerrar con que haciendo... que va más allá de simplemente lo que se puede ver. Y hablando del tema de cómo se vive directamente, Angie, ¿vas a decir algo? Qué pena. Sí. Sí, ya como cierro esta parte, es que cuando estaba analizando mi comuna, la comuna 10, y analizando la comuna 16, una como de las más importantes comunas de Cali, veo que socioeconómicamente, o bueno, demográficamente,
son diferentes en que la Comuna 10 tiene alto porcentaje de población afro que proviene de Buenaventura, Tumaco, la mayoría no son de Cali, mientras que la Comuna 16 es una comuna mayoritariamente mestiza. Hablando de educación, tienen números similares en acceso a educación superior y a posgrados, es decir, que la Comuna 10 y la Comuna 16 están conformadas en muchos casos y en muchas casas por profesionales. Sin embargo, en la Comuna 10 el estrato moda es 3 y en la Comuna 16 el estrato moda es 4. Cuando se ve hasta dónde llegan los estratos, en la Comuna 10 el estrato al que más se pueda, que más gente tiene y que hacen como las partes gorditas son el estrato 3, 2 y 3, máximo 4, hay muy poca gente de estrato 5, mientras que en la Comuna 16, a pesar de tener pues gente se supone que educaciones similares, y uno debería decir, pues, educaciones similares, sectores muy cercanos que hagan una pegada a la otra, deberían tener como ingresos similares, ¿no? Allá en la Comuna 16, los estratos que también se ven como gorditos en las tablas son el 4, que es el moda, el 5 y el 6, y no hay mucha gente de estrato 3, y la gente de estrato 2 y 1 casi que son inexistentes. Entonces es algo para pensar. ¿Cómo comunas similares tienen tanta disparidad en los estratos y se ve esto reflejado en los ingresos de las personas que viven? Claro. Bueno, eso es algo que no sabía, personalmente no tenía idea. Y ahora que tocas el tema de cómo se ve ese tipo de diferencias entre estas comunas, quiero tocar el tema de cómo se ha experimentado desde su punto de vista, cómo han vivido ustedes ese tipo de discriminación. Pero antes me gustaría escuchar un audio que hizo nuestra compañera Tatiana preguntando este tipo de experiencias de racismo en las personas de Cali. Entonces vamos a escuchar. Un profesor me dijo, mi negra, ¿cómo estás? Y yo le respondí, mi blanco, bien, ¿y usted? En una ocasión, un funcionario de una institución me dijo que tenía muchas capacidades, que era muy buena estudiante, pero que iba a tener de pronto dificultades para ubicarme laboralmente, porque lastimosamente los negros, si no las cagaban a la entrada, las cagaban a la salida. Han dicho comentar algunos compañeros del colegio cuando era niña, incluso ahora en la universidad, de que, ay, pero vos sos negrita, pero no tenés la nariz como las negritas. Soy la primera negra que conocen que les gusta tanto el estudio. Cuando estuve en el colegio, también hubo muchos señalamientos por mi color de piel. Siempre eran como entre los comillas chistes del negrito y esto, o comparaciones. O, ay, vos sos negrita, pero tenés el cabello, no lo tenés como tan apretado, lo tenés como más sueltico. Cuando recibo frases como a mí me encantan las mujeres negras porque son muy fogosas. A la hora de ir a solicitar un trabajo, casi siempre lo que miran es su color de piel. Una de las maneras por la cual casi nos es difícil conseguir un trabajo es por nuestro tono de voz. Es muy fuerte y a veces, o sea, en todas partes que necesitan, digamos, de que un negro se exprese de otra manera, o sea, de que hable diferente, porque tenemos un acento. Me han dicho que soy muy inteligente para ser negra. Ese tipo de distinciones para mí también son racistas y discriminatorias. Completamente, ese fue el audio que hizo nuestra compañera Tatiana. Tatiana, no sé si quieres agregar algo sobre ese audio. Pues miren, mientras lo recolectaba y lo agrupaba todo para el post-op y el programa, me parecía demasiado, o sea, cómo las personas pueden hacer ciertos comentarios y sentir que son para nada ofensivos. Cuando yo los escuchaba, yo decía, o sea, ni siquiera por el color de piel es algo que se podría decir, porque suena ofensivo de la forma en que lo vean. Así se lo digan a una persona blanca o diferente piel, de color de piel, pues es algo que te ofende de cualquier forma y que solo lo pasemos por alto porque es que es un chiste, porque es lo normal que se le dice a estas personas. Es como quedarnos en esa mentalidad de ver a estas personas como inferiores, cuando solamente somos personas que tenemos los mismos derechos, aunque no quieran reconocerlo ciertas personas, de que los merecen y los tienen, porque
nadie debe quitarles el valor solamente por tener un color de piel diferente. Pero hay que tener en cuenta que pues, la piel es simplemente un factor de ADN que cambia, yo qué sé, 1% dentro de todo el ADN humano. Entonces es algo completamente absurdo desde el punto de vista pues, mío, que me parece completamente absurdo. No sé, Natalia, ¿qué experiencias has tenido o cómo te sientes al escuchar este audio? No, pues escuchar ese audio es revivir todo lo que he tenido que escuchar a lo largo de la vida. Yo, pues ahora que lo pensaba, recuerdo mucho algo que me marcó y, y que hizo que, pues que como que entendiera el problema tan grave que hay de autorreconocimiento en el país. Y es que cuando estaba en el colegio, no sé, estaría yo en sexto, tendría 11 años, recuerdo que estábamos como en esta semana, o estábamos próximos a llegar al Día de la Procolombianidad, entonces estaban los profesores como, bueno, hablando con las chicas afro de cada salón, a ver pues como qué expresiones o qué querían decir, qué organizábamos para participar y demás. Y en mi salón había una compañerita que su color de piel no era oscuro, pero ella, digamos que sus características físicas era una persona mulata. Su papá era negro, su mamá era blanca mestiza, y entonces la profesora le dijo a ella como, bueno, tú también para que hagas parte y demás de la actividad. Y esta niña casi que se volvió loca y tiró el asiento y dijo, es que yo no soy negra, y a ella le parecía una locura que le hubieran dicho que es negra, y eso a mí me marcó muchísimo porque ahí entendí como, es que esto es lo que siente la gente cuando les dice que son negras, y entonces entendí como, bueno, es que, claro, ¿quién va a querer autorreconocerse como negro cuando uno sabe lo que significa ser negro en este país, cuando uno sabe lo que significa ser negro en el Valle del Cauca? Yo vivo en Palmira, nací en Palmira, he estudiado aquí toda la vida, ahorita estoy estudiando en la universidad también en Palmira, y entonces fue para mí como ese choque de, bueno, pues mi piel oscura, digamos que me impide negar mi afrocolombianidad, me impide negar mi negritud, pero ella que, aunque en sus características lo lleva, y teniendo un papá negro que lo negara de esa manera, para mí fue muy impactante en ese momento. Además que muchas de las cosas que decían las personas en el audio ahorita, por ejemplo, a uno le toca escuchar mucho que vos sos una negra, pero sos una negra fina, y entonces la gente cree que te están halagando y que te están diciendo pues una cosa maravillosa, cuando, ¿y qué quiere decir eso? Y entonces los demás negros, ¿qué se supone que son según esa persona? Entonces es escuchar una cantidad de cosas, todo este estigma que hay alrededor también del pelo afro, y en estos días de hecho se da una discusión en redes sociales alrededor de eso, y que una chica sube una foto hermosa con su pelo afro, y entonces otra persona dice que es que ese pelo es sucio y que ese pelo es poco profesional y demás. Y entonces también aquí está la importancia de que hoy en día vemos muchas más mujeres negras en televisión mostrando su pelo afro como es, porque es que es el pelo que nos tocó, y es que no tenemos por qué hacer nada con él, no tenemos por qué alisarlo, no tenemos por qué exponerlo a una cantidad de tratamientos y cosas que lo vuelven nada, para que a otros no les incomode que nos veamos como tenemos que vernos. Entonces, realmente ese audio resume un montón de cosas, y hay otro montón que a uno toda la vida le ha tocado experimentar. Yo no sé, no, o sea, a mí, cuando estabas hablando, estaba pensando, por ejemplo, estas son las voces de las personas cisgénero, en su mayoría, de nosotros los que sí en algún momento vivimos racismo, quizá muy constante, pero ¿qué sería, por ejemplo, la voz de la comunidad trans negra al respecto? Porque es que siempre tengo en mi cabeza, cuando hablo de este tema, una imagen que vi en algún momento, y era como que si sos mujer, ya de por sí, sufrís de violencia, ¿cierto? Si sos mujer negra, sufrís más violencia. Y si sos una mujer negra trans, sufrís aún más violencia.
Y es precisamente esa comunidad la que está aún más silenciada. Aquí hemos podido darnos cuenta que las violencias hacia la comunidad afro están totalmente normalizadas, como lo decíamos a un inicio. Entonces, ahora imagínate lo que tienen que pasar estas personas, que son constantemente discriminadas por la sociedad así abiertamente, porque la gente lo sabe aunque diga que no. Entonces, para mí es muy complicado porque me llega como ese montón de cosas a la cabeza y es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste que una sociedad en pleno siglo XXI que se dice ser educada, que se dice estar en vía de desarrollo, y ahí también pues haga este tipo de cosas. Y ahí también quería hacer una precisión, y es que estas violencias no solamente se sufren en Colombia, y no solamente se sufren en Latinoamérica, se sufren también en Europa, se sufren también en otras partes del mundo. Yo podría, no sé si afirmar que en todas, porque siempre generalizar trae problemas, pero sí se sufren en toda parte del mundo, porque es que son normalizadas, son naturalizadas, porque siempre están estos prejuicios y estos estigmas de que es que son cochinos hay que desconfiar de ellos porque es que son ladrones. O sea, son un montón de pretextos que se han hecho desde esos procesos de colonización en donde el blanco en algún momento se sintió superior. Y hay otra vaina y es ese racismo que no es solamente en los negros y es el que Natalia mencionaba. Es ese racismo de las otras múltiples mezclas que existen. Porque es que es el racismo que también promueven los mulatos, los mestizos, porque es que todos, como estamos en medio de esa sociedad y en medio de todo ese revoltijo, entonces vemos, como lo decía Natalia, pues como para mí es más fácil creerme blanco o juntarme con un blanco para mejorar o blanquear la raza, porque es que tengo más privilegios que siendo una persona negra. Pues entonces yo no voy a admitir que soy negra ni por el chiras. Ni siquiera así mi abuelo, mi tatarabuelo lo tenga. Entre más blanca y más lacia sea mejor. Entonces aquí es donde empezamos ese proceso de querer blanquear nuestra línea y nuestra etnia, pues porque ¿qué dirán? Porque es que necesito mayores oportunidades en la vida. No sé hasta cuándo eso sea tan bueno. Sí, lo cual es algo que se realizó en el proceso de la colonia, que lo vimos y lo vi en clase, si no estoy mal, con Angie, creo que yo vi clase con Angie, que era el tema de blanqueamiento de las razas. Yo no vi clase contigo con Gustavo, creo, bueno, no me acuerdo. Pero de todas maneras, quiero escuchar a Angie cómo ha vivido el tema del racismo y qué sentimiento le genera escuchar ese audio que escuchamos hace un rato. Voy a comenzar diciendo que ahorita que Geraldine hablaba pues también de los procesos de blanqueamiento, me recuerda mucho una pintura durante la época en Brasil en la que se están promoviendo muchísimo las políticas de mestizaje. La pintura se llama La Redención de Cam. En la pintura, la esclava tiene una hija mulata y esa hija mulata se casa con un señor blanco y sostiene a un bebé mucho más claro que la hija, casi tan claro como el señor. Y mientras tanto, la señora negra esclava le da gracias a Dios porque le permitió aclarar su linaje. Y esa era la pintura que usaban para promover las políticas de blanqueamiento en Brasil. En Latinoamérica, diferentes técnicas de mestizaje se han usado, desde los procesos en los que se fomentaba el blanqueamiento acá en Colombia y en Brasil, hasta casos más extremos como el argentino y el chileno, en el que primero se erradicaba la población indígena, se utilizaba a los esclavos como carne de cañón y luego se fomentaba que personas de Rusia, Polonia, Italia llegaran al país como trabajadores. De hecho, en este momento creo que en Argentina solo hay 2 o 3 familias negras que datan de la colonia. Del resto, los negros que hay en Argentina son inmigrantes que llegaron a partir de los años 80. Eso por un lado. Por otro lado, como experiencia personal, sucede que siempre en las escenas o en las partes de trabajo, estudio, académico, hay una especie hay como un péndulo. O la gente te mantiene acechando con estos microracismos terribles,
o hay una especie de paternalismo que es igual de dañino. Y entonces, ¿qué pasa? O sos la negra, porque la gente parece no saber cómo recordar tu nombre es negra cuando llegas a un espacio mayoritariamente blanco, así digas lo contrario, o la gente te impide hacer cosas simplemente porque en sus buenas intenciones creen que no puedes hacerlo. Como, o sea, en las dos esquinas de este péndulo te quitan como la capacidad de ser humano, pero en diferentes formas. En una es porque no puedes, porque no te da, y en otra es porque pobrecito, es que no ha tenido nada, no le va a dar. Nosotros tenemos que protegerla a toda costa, al menos hasta que uno empieza a hablar. Y entonces cuando uno empieza a hablar sobre esos problemas que hay en los grupos, esas incomodidades que uno siente, te convertís en una amenaza. Y entonces como sos una amenaza te excluyen. De hecho hay una socióloga que llama ese término en las esferas de trabajo, en inglés es from pet to threat, en español sería como de mascota a amenaza. Entonces, en un principio, sos la persona, la imagen de la multiculturalidad de la empresa y de cómo aceptan a todo el mundo. Pero cuando empezás a notar que no te dan tantas responsabilidades, quieren que seas la cara de cosas, pero no estás a cargo de eso, chequean 2 veces lo que haces porque no creen que lo haces bien, y empiezas a hablar sobre ustedes por qué no me están pagando tanto, ustedes por qué no me están dando las responsabilidades, por qué tienen la necesidad de monitorearme y micromanejar todo lo que estoy haciendo para garantizar que esté bien. Entonces te convertís en la amenaza de ese círculo. Y como sos una amenaza, sos una malagradecida porque ellos te dieron la oportunidad de sentarte con ellos. ¿Cómo puede ser así? Angie, me gustaría también como añadir algo que escuché mientras estaba haciendo el audio de alguien que decía como muchos nos critican por alisarnos el cabello porque piensan que no estamos como, bueno, agradecidos o felices con el cabello que nos tocó, entonces nos alisamos por moda y por querer parecer otra cosa. Pero ella decía, es que en muchos trabajos, si tú no te alisas, no les gusta que tú muestres tu cabello como es. Entonces, si tú tienes una familia que mantener, una casa, un arriendo que pagar, tú te alisas, porque prefieres comer a hacer, respetar la libertad de mantener tu cabello como te dé la gana, por decirlo así. ¿Por qué? Porque prima más la responsabilidad de mantener una familia. Y si alguien quiere violar los derechos, pues pesan más responsabilidades que hacer valorar como tu identidad. Entonces hay cosas que los someten y en ese rango también están siendo esclavizados. Claro, es que ahí la responsabilidad no cae en la mujer que decide alisarse o no alisarse, porque cada quien decide qué hace con su cuerpo, con su cabello y con lo demás, sino en cómo precisamente eso, me toca hacerlo porque me toca hacerlo y punto. Entonces ahí es donde está el problema, que yo no tendría por qué alisarme el cabello para tener más oportunidades. Eso es completamente descabellado pensarlo. Yo quisiera hacerles yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿en qué momento? O sea, yo quisiera saber esto. ¿Hay un momento en el que ustedes digan, estoy siendo víctima de racismo? Todos los días. No, pero me refiero a cuando uno está pequeño, o sea, estás pequeña, ¿cierto? A veces no somos conscientes de las cosas. ¿En qué momento en la vida vos dijiste, estoy siendo víctima de racismo? O sea, como que caíste en cuenta de todo ese sistema y de todo ese conglomerado de cosas. Yo, la verdad, vine a darme cuenta ya a los 17 años cuando empecé a leer más sobre el tema. Porque antes, pues estando en Buenaventura, los problemas alrededor de la raza son diferentes que estando en Cali. ¿Por qué? No voy a decir que el racismo porque
Es diferente estar en una ciudad donde el 80% de la población es negra, donde vos ves a los lados al salón y ves personas igual que vos. Los problemas sobre la raza como tal allá irán más hacia cosas dentro de las comunidades y también hacia problemas como macro, que son como los racismos estructurales, que son los que nos afectan a todos por igual. Como tal, en Buenaventura podemos decir, todos los negros estamos igual de sometidos por el Estado. Por muy claro que seas, el Estado igual te tiene abandonado. Entonces, es una dinámica diferente que acá en Cali. Acá en Cali tenés tu componente racial, tu componente de clase, y al mismo tiempo hay un componente estructural. Entonces, viendo como la diferencia, yo empecé recién a ver, esta vez que esta persona me dijo eso fue racista, esta vez que esta persona me dijo, ay, pero al menos no sos tan negra, fue racista, o, pero mira, lo bueno es que sos clarita, o no sos una negra como ellas, vos sí sos una negra de bien, como si los demás negros fueran negros de mal. Empecé a ser consciente de, sí, las formas en las que la gente fue racista conmigo y las formas en las que yo inconscientemente me sometía a ese racismo porque no sabía más. Entonces, sí, es eso. Natalia. Pues yo creería que vuelvo a la misma situación de ahora, y es que creería que me di cuenta de lo mal visto y del problema que había con ser negro ese día con mi compañerita. Claro. En serio, a mí eso me marcó. ¿Cuántos años tenías, perdón? Tenía 11 años, creo, tenía 11 años, estaría yo creo que en sexto en el colegio, y a mí esa situación, porque fue pensar como, bueno, ella es mi compañera del salón, nunca he notado ningún desprecio de ella hacia mí, pero que reaccione de esta manera cuando le digan negro, quiere decir que tiene un problema grandísimo con el hecho de ser negra. Entonces pensé como, ella no me está atacando a mí, pero está atacando al hecho de ser negra, y entonces eso a mí me marcó para toda la vida. Yo diría que esa fue como la primera situación, y ahora pensándolo, hubo otra situación en el colegio también, y con un profesor que estábamos, bueno, una actividad del colegio, y entonces tuvimos que ponernos como unos trajes, unas compañeras y yo, teníamos que disfrazarnos de conejos. Y entonces resulta que el profesor me dice, yo nunca había visto un conejo negro, a manera jocosa. Y yo me quedé pensando, y yo decía, pero es demasiado estúpido lo que acabo de decir, porque primero, conejos negros los hay, y segundo, ¿cuál es el sentido de ese comentario que hace? Y entonces, ver eso, yo en ese momento tendría yo creo que 14 años, y que me lo dijera un adulto, una persona que uno supone que tiene una madurez suficiente para tratar a sus estudiantes de una buena manera y escucharles a él, para mí fue difícil. Y tenía por otro lado una profesora que recuerdo que me lo decía mucho porque me quería mucho, y era, llevar este color hace que te tengas que esforzar más, y me lo decía mucho. Llevar este color pesa, y entonces eso también fue darme cuenta, bueno, esta señora que ya ha vivido tanto tiempo y que me diga lo que me está diciendo, por algo me lo estará diciendo. Y entonces son esas cosas que, digamos, nunca he vivido, que es que no puedes entrar a este lugar porque sos negra, que pasa en Colombia, pasaba, por ejemplo, en Bogotá hubo muchos casos de personas a las que no dejaban entrar a bares porque eran negras y demás. Digamos que a mí nunca me pasó algo así, pero igual a lo largo de la vida uno sí va entendiendo y sí va notando y sí va percibiendo estas cosas que, aunque no están pues directamente, sí son racismo. Muchas gracias, Natalia y Angie, por pues esos comentarios. Y yo quería hacer una pregunta
la cual vi un video hace un tiempo de Morgan Freeman, el actor pues, estadounidense afro que todo el mundo quiere, que es un amor de persona. Y recuerdo una entrevista que él hizo hace unos años que le preguntaban precisamente por ese tema, por el tema del racismo, por el tema de la discriminación por el color de piel. Y él dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas, y era que a él le parecía algo que, pues primero estaría completamente mal, en el sentido de que reconozcan a alguien simplemente, exclusivamente por el color de su piel. Es como decía Angie, que cuando ella o las personas con la piel un poco más oscura entran dentro de un grupo donde la mayoría de personas tienen la piel más clara, deja de llamarse Angie o deja de llamarse Natalia y empieza a llamarse la negrita o el negrito o el morocho, es demás. Y él dijo que la manera que él consideraba que la forma más sencilla de dejar ese tipo de discriminación es empezar a reconocer a las personas por lo que son y no por cómo se ven. En el sentido de que a Morgan Freeman lo conocen porque es el actor Morgan Freeman y no porque es el negro Morgan Freeman. Entonces, igualmente empezar a reconocer a las personas por lo que hacen y por lo que son capaces y no dejar a un lado, dejar a un lado el tema de si tienen piel oscura, tienen piel clara, etc. Entonces, la pregunta que quiero hacerles a ustedes, ¿cómo consideran ustedes que sería una manera de ir disminuyendo ese tipo de discriminación dentro de la sociedad caleña, o sea, vallecaucana, sociedad colombiana, y si es posible, hasta qué nivel se puede hacer para eliminar ese tipo de discriminación, simplemente por el tema de color de piel? Entonces, no sé si quiere empezar, Angie. Como consideramos el racismo como algo estructural, la forma en la que yo pienso en el que los problemas del racismo se pueden acabar es acabando con la estructura. Y puede ser radical lo que digo, pero eso es la verdad. Cuando la estructura se basa en la objetivización de las personas, temas como el racismo son el pan de cada día, acompañado de otros tipos de discriminaciones, porque no somos humanos, sino que somos productos o somos objetos en pro del fortalecimiento de esta estructura. ¿Y esto cómo se hace? Es importante que aquellos con el privilegio que ocupan en la sociedad sean los que sean conscientes de este privilegio, que no esperen que sea nuestra labor educarlos en estos temas, sino que de ellos mismos salgan las iniciativas para educarse a ellos mismos y ser conscientes del lugar que poseen en la sociedad y que por extensión nosotros poseemos en la sociedad, y que tengan la iniciativa de construir estos privilegios. Pero ¿cuál es el problema? Mucha gente cree que la igualdad viene a costa de la deshumanización del otro. La igualdad no implica que el otro baje su estatus, implica que él ayude a que yo pueda subir el mío, a que yo pueda alcanzar las oportunidades que para él ya vienen dadas por nacimiento, por mucho que lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. Entonces, yo opino que hasta que las personas con el privilegio no se deshagan de esto, sino ayuden a las comunidades que lo necesitan a construir y a acceder a estas oportunidades, no se puede dejar de hablar de racismo. Natalia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues como dice Angie, si el sistema no funciona, hay que cambiar el sistema, sencillamente. Pero también muy de acuerdo con lo otro que menciona, y recuerdo algo que he estado escuchando estos últimos días, y en esos días alguien decía, hablando de Estados Unidos, y decía como, es que ellos tuvieron a Obama 2 periodos presidenciales y Obama no hizo nada. Y hablando de Colombia, alguien le reclamaba una vez a Goyo de Choquitown como que, bueno, ¿y usted por qué? Si habla tanto de los negros y de la defensa de los negros, entonces ¿usted por qué no ayuda a la gente del Chocó? Y yo pensaba como, pues madre, entonces nos someten y además la responsabilidad de salir de ahí es de nosotros. O sea, esto es una cosa de todos y nos toca a todos. Esto no es que ustedes negros vayan y solucionen el problema, porque
si nosotros somos los que estamos padeciendo esto, pues bueno, abrimos estos espacios, por ejemplo, y hablamos, pero entonces la responsabilidad de salir de ahí es de todos. No tenemos por qué los negros defensores a salir pues, a libertar a los demás, porque es que así no funcionan las cosas. Entonces yo creo que es eso, aceptar que todos somos parte del problema y por lo tanto todos somos parte de la solución. Sí, claramente eso creo que esa fue una opinión que compartieron muchas personas en redes sociales la última semana, que es que no, es que yo no soy racista. No basta que no seas racista, simplemente que ay, no, pues yo no discrimino a la persona por el color de piel, entonces como yo no hago parte del problema, entonces pues yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero es que si tú eres una persona que tiene unos privilegios, que vive su vida bajo ese tipo de estructura, creo que es oprimir a las demás personas. Y tristemente en la sociedad colombiana, esta es mi opinión personal, el colombiano generalmente suele ser demasiado egoísta, en el sentido de que yo tengo casa, yo tengo donde dormir, tengo que comer y tengo cómo trabajar. No me va a interesar si mi vecino, si el primo de mi amigo tiene con qué dormir, tiene con qué comer y tiene que trabajar. Entonces, ese tipo de pensamiento lo único que hace es apoyar este tipo de estructura que oprime a cualquier persona, especialmente las personas, como ya veníamos diciendo, que en la ciudad la mayoría de personas que viven en condiciones de pobreza son personas con piel oscura, son personas afro. Entonces, como dice Natalia y como ha dicho Angie, la mejor manera sería pues que todos sean conscientes de que hay que trabajar unidos porque si no nunca vamos a llegar. Y algo que decía Angie muy curioso, y es que precisamente las personas que tienen ese privilegio de estar, digamos, en la punta o en la parte alta de la sociedad, simplemente si no les afecta no lo miran y lo dejan a un lado. Entonces, es tener en cuenta que la sociedad no solo es algo de las personas del popular, por así decirlo, sino que todos pues, somos parte de la sociedad y todos aportamos, nos guste o no, algo a la sociedad, ya sea lo que sea. Es que es precisamente esta acción de omisión, lo que dijo muy bien Natalia al inicio del programa. Y ejemplo, una cosa muy básica, si yo estoy viendo un robo y yo no hago nada, yo también soy culpable, porque estoy omitiendo, porque no estoy haciendo nada al respecto, porque es que yo tengo que alzar la voz, yo debería apoyar a esa otra persona. Entonces, hay una cosa que es la acción directa y hay otra cosa que también es la omisión. Y ambas, de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, harían parte de ese racismo, muchas veces naturalizado, y responden también, o bueno, no sé si responden, pero se alimentan el debate a la pregunta concreta de por qué en Cali, donde hay una población negra mayoritaria, es una de las ciudades con mayor población negra en América Latina, ¿por qué hay racismo? Cuando nosotros estábamos planeando este programa, nuestro director nos decía, hace muchos años en Cali, cuando se abrió Almacenes Éxito, se prohibía la entrada de la población afro a los almacenes. En Cali. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué piensa Natalia? Es difícil porque, como lo decía, a mí no me ha tocado experimentar ese tipo de racismo. Nunca me tocó eso de usted no entra aquí o usted no está permitida aquí por ser negra. Nunca me tocó experimentarlo y cada vez que lo pienso o que veo una película sobre el tema o que leo cosas o que me cuentan experiencias, pienso es que debe ser muy difícil. Si duelen esas cosas menos graves que me han pasado, debe ser muy complejo para uno aceptar que es que no puedes estar en un lugar por ser negro y que hasta hace nada, como lo decía ahora, por ejemplo en Estados Unidos la segregación era legal y es que a mí me parece una locura que el 60 es hace nada y que en ese momento le dijeran a una persona es que usted tiene específicamente este lugar de las bibliotecas para escoger libros para usted
usted en el bus tiene que sentarse en este pedacito, usted no puede ir a la universidad porque esta universidad es para blancos, a mí me parece loquísimo y es algo que estaba pasando hace nada. Entonces, por un lado, pienso como, gracias al cielo, estoy viviendo en este momento de la historia y no antes, porque no sé cómo hubiera podido vivir eso. Y por otro lado digo, bueno, hemos avanzado y eso es bueno, pero entonces hay que seguir trabajando para acabar con todo lo que hemos dicho y sobre todo ese olvido institucional que hemos estado diciendo. Y de pronto volviendo un poquito ahora rápido a lo que decíamos ahora, y es que si uno ve el mapa de Colombia, el Caribe, el Pacífico y el Sur, que son los lugares que albergan precisamente la mayor cantidad de población negra y población indígena, pues son las más olvidadas. Entonces, desde las instituciones hay que trabajar. Desde las instituciones, la gente del común en su diario vivir tiene que hacer cosas, pero las instituciones, el sistema también tiene que funcionar para que esto cambie. Esto, como lo decía ahorita, tiene que ver con todos los ámbitos de la sociedad y entonces desde todos hay que trabajar fuertemente para cambiarlo. Si es que nomás en el 91 dijeron, bueno, los negros existen y tienen unos derechos colectivos. Desde el 91, hace 30 años, o sea, hace nada. Entonces, hemos avanzado, pero hay que seguir y seguir haciendo. Trabajando. Angie, ¿quieres aportar algo? Sí, sobre los casos de segregación que todavía siguen pasando, me gustaría aportar que es usual que en los clubes sociales pase más. Aparte de ser elitistas, también albergan personas muy abiertamente racistas. Entonces, es común que, por ejemplo, en Barranquilla, en los clubes sociales de la Armada, todavía piensen que las mujeres negras que entran son las niñeras. Y como las niñeras no pueden tener acceso a las zonas sociales como las piscinas o demás cosas. O que incluso acá en Cali, en conjuntos de estrato 6 en el oeste, todavía pasa que si hay un niño negro corriendo por el conjunto o en la piscina, lo mandan a sacar porque piensan que es el hijo de la empleada de la casa y como el hijo de la empleada de la casa no puede estar en la piscina o en el parque o compartiendo con los demás niños del conjunto. O que todavía en ciudades como Cartagena sigan vendiendo edificios como lo último porque tienen un ascensor exclusivo para la gente del servicio. O sea, esos casos todavía siguen pasando acá en Colombia. Y que no lo veamos en el día a día, sí, no quiere decir que no continúen o que sí, no existan. Y es que a veces nosotros como colombianos, y esto ya es algo como sociedad colombiana que tenemos, es que nos sentamos muy cómodos frente a las injusticias. Nos sentamos muy cómodos frente a lo que no nos afecta directamente y por omisión, por inacción, que la inacción también es una acción, permitimos que sigan pasando cosas que nosotros sabemos que están mal. Bueno, lamentablemente este programa es como muy corto, solamente tenemos una hora de emisión. A mí me encantaría como quedarme hablando y opinando pues sobre este tema que tiene mucha tela para cortar, porque es que realmente uno en una hora no puede hablar de racismo. Sí. O sea, Sí, en una hora es muy temas. difícil abordar todo lo que uno tiene por decir y realmente como estructurar bien cada punto y tratar este tema como se merece. Yo quisiera agradecer pues a nuestras invitadas por haber estado acá, por haber acompañado en este programa, por haber contado sus experiencias, porque yo a veces digo como que no es fácil como uno mostrar esa intimidad. Quería resaltar algunas de las cosas que hemos visto en redes. Por acá Camila Gómez nos dice que es un tema muy interesante. Yo estoy de acuerdo, creo que todos lo estamos. Dejé algunas preguntas en nuestros comentarios para que la gente que vea el programa más tarde pues también pueda interactuar con ellas, pueda repensárselas, porque es precisamente esa como la idea, ¿no? Que quede en nosotros como un proceso de reflexión y que caigamos en cuenta también de todos estos momentos en los que quizás hemos sido víctimas de racismo o hemos propiciado el racismo y no hemos hecho nada al respecto, sino callar.
Entonces como que también es importante este proceso. Aprovecho también para saludar a Haider, que por ahí me envió un saludo, entonces pues ya que estoy hablando se lo envío de vuelta. Yo iba a decir algo, pero creo que me ganó el Alzheimer, así que voy a dejar a Sebastián por el momento. Que gracias, Gerald. No, pues agradecer a nuestra invitada a sacar el tiempo, sacar el espacio de poder estar acá a discutir ese tema tan importante y pues tan íntimo como dijo Geraldine. Y pues para recordarles que este es un programa que está abierto a todo tipo de temáticas. Nos pueden encontrar como La Chicharra FM en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro chat está completamente abierto para que si ustedes tienen algún tema que consideren que es importante que discutamos en este pequeño espacio de radio que nos otorga la Universidad del Valle, lo hagamos. Entonces, si tienen algún comentario, algo... Ya me acordé lo que iba a decir. Esto pues me parece muy importante porque hay que mencionar que el caso de Anderson, con el que se abrió al inicio la introducción, es un caso de racismo puro y duro en el Valle del Cauca, en un municipio que queda a muy pocos kilómetros de aquí de Cali, es una capital. Esto ocurrió el 24 de mayo, aunque Anderson murió el 25, en un municipio que se llama Puerto Tejada. Les quiero recomendar esta columna que la hizo un compañerito mío de la Escuela de Comunicación Social de Univalle que se llama Juan David Morales, está publicada en El Espectador y se llama Anderson Arboleda tampoco volvió a respirar. Es una crónica que cuenta la historia de este joven que cuando sale la noticia muchas personas dicen qué estará haciendo en la calle, como en muchas cosas de violencia siempre salimos a justificar, ¿no? Entonces, ¿qué estaría haciendo en la calle violando la cuarentena? Eso mínimo estaba haciendo algo malo, eso mínimo era que no estudiaba y se la pasaba de vago. Bueno, pues Anderson Arboleda fue una persona que prestó servicio militar y salió hasta hace muy poco, que tenía entre sus planes trabajar como vigilante, porque había hecho el curso y tenía la certificación desde el ejército, que tenía sueños de luchar por su familia, como todos nosotros, que había guiado a sus amiguitos de infancia a que se unieran al ejército con él para tener una oportunidad, así lo vio él, y que hoy está muerto. Y que hoy está muerto por culpa del racismo. Si les interesa y si quieren saber las cosas que pasaron, la opinión y la palabra de su familia, les dejo esa crónica. Se llama Anderson Arboleda tampoco volvió a respirar. Ya. Gracias, Geraldine. Ya saben, si están interesados en ese tema, pueden buscarlo en internet, como la mayoría de cosas en esta vida. Hasta aquí llega el programa de hoy. Hasta este momento, la chicharra deja de hacer ruido. Obviamente, agradecerle nuevamente a nuestras invitadas, Angie, Natalia. Muchas gracias por estar acá presente. Si quieren despedirse, Natalia, hay algunas palabras para finalizar. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Creo que uno de los pasos precisamente para poder salir del racismo es hablar de racismo. Estar aquí hablando del tema y que las discusiones se den es muy importante. Son temas que obviamos, que ignoramos, que evitamos y que no nos gusta hablarlo, pero hacerlo me parece genial. Así que de nuevo, pues gracias por invitarme. A la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, muchas gracias también. Y bueno, esperemos que las discusiones se sigan dando y que sigamos avanzando. Muchas gracias, Natalia. Angie, muchas gracias por estar presente la noche de hoy. Gracias por invitarme. Solamente para recordarles, el activismo nunca termina y estas discusiones se tienen que tener por muy incómodas que sean. Muchas gracias y no a solamente en nuestro estos equipo espacios, sino en espacios más pequeños, en nuestros lugares más cercanos, con nuestros amigos y familias también. Hay que volverlo una realidad, aunque ya lo sea, pero hay que hacerla notar y que no siga camuflada. Agradecer a nuestro equipo del programa que nos está acompañando el noche de hoy. Tatiana, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a ustedes y a nuestras invitadas que nos dieron este tiempo y nos permitieron conocer su historia y más del trasfondo de este término que tiene mucho más que contar y que decir. Nuevamente, Geraldine, muchas gracias por estar presente en este increíble programa. Gracias a ti, Sebas, por planearte toda esta vaina, por invitar a estas mujeres maravillosas
Y pues como siempre, gracias al profe Camilo por permitirnos este espacio. Y para finalizar, darle agradecimiento, como dijo Geraldine, a nuestro director, Camilo Mayor, director de la Chicharra FM y la Universidad del Valle, por permitirnos este espacio en la radio. Mi nombre fue Sebastián Urbano y esto es todo por la noche de hoy. Muchas gracias. Cortamos el en vivo. Listo. Ay, voy a finalizar el en vivo. Acuérdense que esto lo transmiten por la 105.3 FM el próximo jueves, 18 de junio. De todas maneras, yo pues, les voy a enviar el link del video que queda grabado en Facebook, por si lo quieren compartir en sus redes sociales. ¿Cómo se sintieron?